Shalom. Shalom. Toda la alabanza, gracias y honor a Yahweh. Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, HaKodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo que son parte del electo. El Espíritu de Abba Shemi Abusá los permitió reunirlos, a traerles más edificación en este en vivo. Básicamente, como pueden mirar, man, el título, los orígenes de los cavernícolas, porque Esaú, Edom, los llamados blancos, tratan de empujar básicamente una filosofía que todos venimos de monos y neandertales, como se diga, man. Y todo, básicamente fue un proceso de evolución, para llegar a donde estamos hoy como la raza humana. Cuando eso no es nada de eso es cierto, man. Okay, los cavernícolas que conocemos en historia no existieron hace 1 millón, 2 millones de años, man. Okay, los cavernícolas son los edomitas, los llamados blancos, cuando fueron básicamente expulsados de alrededor del resto de todas las naciones por un proceso de tiempo, man. Y vamos a enseñarles en las escrituras los llamados cavernícolas y conectarlo de regreso a Esaú, a Edom, que son los llamados blancos. Porque ellos son una raza en el mundo, man, que no tienen cultura, no tienen una historia real, no eran grandes gentes como quieren que el mundo piense, man. Son un montón de fraudes, rateros, y todo lo que son hoy en los ojos del mundo es fabricado. Right, so con eso vamos a cerrar la primera escritura, bros. Apocalipsis 20:1. Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme, sujeto al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Right. So este es un tiempo directamente después después de la caída del Imperio Romano. Okay. Por 1000 años este edomita iba a ser encadenado básicamente, man. Y lo que pasó, y lo vamos a sacar en las escrituras, es que el Señor lo puso como en un estado de animal, man, como un estado de mentalidad, como hizo con Nabucodonosor, cuando lo transformó a ese hombre a una bestia. Pero en vez de nomás hacerlo a un hombre, el Señor puso este espíritu de animal en una entera raza de gente. ¿Ok? Todo para cumplir profecía, man. Porque si los edomitas andan sueltos, ¿ok? Ellos van a andar trastornando todo tipo de cosas alrededor del mundo, man. Es una forma de mantenerlos isolados. El Señor les quitó todo su entendimiento, su sabiduría, su lenguaje, su cultura. El Señor básicamente los trajo a animales, man. Versículo 3. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Right. Para que no pueda seducir. No debe decir seducir, debe decir engañar, man. Para que no pueda engañar a las naciones. Porque, ¿cómo? Dice para que no engañarse más a las naciones. Para que no engañarse más a las naciones, man. ¿Cuál versión es esa, bro? Reina Valera, right? Okay. Yep. Hey, so, cuando Esaú entró en poder, ¿durante quién? Durante Alejandro el Magno. ¿Y qué te dice en Macabeos 1? Podemos agarrarlo. En Macabeos 1 y ¿es arriba? Yeah, you can be. Uno, dice Alejandro de Macedonia, hijo de Felipe. Yeah, porque acabamos de hacer videos en el libro de Daniel. Ustedes, hermanos, pueden regresar a mirarlo. Pero básicamente el primer rey de los griegos era Alejandro el Magno. ¿Ok? O Alejandro el Griego. Ahí es donde empezó el reinado de los edomitas, de los llamados blancos. Ese es el principio. Y cuando eso empezó, ellos empezaron a conquistar un montón de naciones y cambiar los nombres, traer una nación de una región del mundo, transportarlas a otra nación que ellos conquistaron y empezaron a trastornar todo, man. ¿Ok?
fue a Egipto, bro, y nombró una ciudad Alexandria, man. Después de su propio nombre, Alejandro. Ahí les tenían la más grande librería en ese tiempo, That's donde robaban los récords de todas las naciones que habían conquistado, quemaban lo que no querían que saliera y retenían lo que ellos podían usar para manipular para su poder. Como en inglés dicen, el que gana la guerra controla la historia, y en inglés se llama history, so dicen el que who wins the battle controls history, and he tells his story, y eso es lo que pasó. So básicamente traducida en español es como el que gana la batalla o la guerra traduce la historia y da su historia. Hey, bro, hay una ermita por el nombre Winston Churchill. Yeah. Él dijo que en inglés history is written by the victor. Right. La historia está Oh, yeah. escrita por el victor. El victorioso. Por eso es que, porque de la biblioteca que dijo el hermano, había varias por toda Europa, man, y todas fueron destruidas, ¿no? Right. Y es igual que pasó acá en las Américas también. Destruyeron todos nuestros récords de los indígenas, right? Todos nuestros récords para que no, porque de seguro decían de dónde éramos, ¿no? Oh, yeah. Los únicos que salvaron son como los que dicen cómo contaban números y cosas que ni realmente hablan de nosotros. Cosas que nos hacen mirar a nosotros como picapiedras, cuando en verdad ellos son los verdaderos picapiedras. Y sobre el espíritu, en esta clase, esta lección, vamos a probar eso, man. Y las escrituras están ahí para apoyarlo, man. So para que ustedes no crean que la historia que te da él, que todos éramos como hombres ¿cómo se dice? Salvajes, sin ropa, despelados, pelados, man. correteando jaguars. No teníamos lenguaje, andábamos fucking, ¿cómo se llama? Fucking colgando de las viñas de la selva and shit, man, tirándonos plátanos uno al otro and shit, man. Sacrificándonos unos a otros. Yeah, bro, sin right. causa, sin razón, man. Come on, man. I mean, si tú quieres creer eso, hey, ese es steep. I mean, bro, no tiene sentido porque los indígenas que vivían en el sur o en el Midwest, ¿cómo se dice? En el medio oeste de los Estados Unidos, como Chicago y todo, está frío ahí, man. ¿Cómo es que vas a andar pelado, man? Y está como a menos de 30 grados. No tiene sentido, man. Ellos estaban enropados, tenían ropa, tenían culto, tenían costumbres, leyes, mandamientos, y tenía la Biblia, man. Los aztecas, los mayas, los incas y los otros indios viviendo en Norteamérica tenían la Biblia. All right? Pero en México había ciudades de millones de habitantes. ¿Cómo vas a tener eso sin cultura, sin orden, sin economía, sin política, So where were we at? Aquí en la capítulo 1 y 1 dice, y sucedió que después de que Alejandro, hijo de Felipe, el macedonio, que salió de la tierra de Chetín, había derrotado a Dario, rey de los persas y medos, reino en su lugar el primero sobre Grecia. Hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas. Alejandro hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas, right? Ahora el hermano Nazar puso todos los códices mayas, aztecas fueron quemados y los pocos que se quedaron ahora están en el Museo de Alemania, Londres y Estados Unidos, man. So, como leímos de Alejandro el Griego, él destruyó muchas naciones y fortalezas y robó los códices, robó los libros y los trajo a Alexandria, man, y los trajo a diferentes regiones y fortalezas griegas, igualmente como hicieron los edomitas y los conquistadores con nosotros, man. So, cada vez que los gringos son sueltos, ellos salen y cambian todo, man. Si el Espíritu me permite, me voy a sacar esta semana hacer un show en el Josephus, donde te explica cuando una nación era llamado esto, pero fue cambiado esto por los griegos. Y da una entera lista. Esta nación se llamaba esto, pero fue cambiado a los Galatians. Fueron llamados esto, pero fueron ellos, los griegos lo cambiaron a Tesalónica. Y no para, man. Cuando los griegos salieron,
ellos cambiaron todo, man. Right? Ellos salieron a engañar el mundo. Por ejemplo, Es aquí se dice esto que el imperio griego empezó en 330 BC y fue tomado o parado en 168 AD. Y 168 AD era cuando empezó el imperio romano. Ok, es solamente para darles el periodo de tiempo de lo que estaba pasando aquí en el imperio griego, ¿verdad? right. Y que ese fue, porque por eso se llamaba el imperio greco-romano. Así es. Porque fue transferido del poder, porque empezó con Alejandro el griego, pero cuando empezaron las conquistas, empezaron a cambiar y tomar los nombres como Roma, que ahí estaban la gente de Jafet, Right. pero y te enseña Alejandro el Magno andaba destruyendo todo tipo de jaféticos, man. Cuando mira la película, bro. Yeah, bro, porque You know? Alejandro solamente dominó 12 años, bro. Right. Poco tiempo. 12 años, bro, y luego engendró todo a sus 4 generales. Exactly. Okay. Y los romanos originales iban por el nombre Etruscans. Los etruscanos. Los grecios originales. Y cuando miran eso en Google van a ver que esos romanos eran de piel oscura. Los griegos, ¿no? Yeah. Los griegos originales. Oh, los griegos. Ok, discúlpenme, los griegos. Right. You know, que eran de Jafet. Pero esa tierra se les fueron dado a ellos. Y lo robaron. Tengo un precepto. Go ahead, Dijiste que porque dijiste que cambiaban los nombres de todas las ciudades. Es Salmos 49 y 11. Su pensamiento interior es que sus casas continuaren para siempre y sus moradas para todas las generaciones. Llaman a sus tierras por sus nombres. Llaman a las tierras por sus nombres, man. Le dan su nombre a esas tierras. Y esa es la manera edomita, man. Okay. Asia, África, América. Alexandria, Alexandria. Y hasta los 4 ríos, cuando lees en Génesis de los 4 ríos, Right. cambiaron a todos menos a uno. Right. El Eufrates. Yeah. Go ahead, where we at? Primero Macabeos 1 y 2. E hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra. Y llegó hasta los confines de la tierra y tomó el botín de muchas naciones, de tal manera que la tierra estaba tranquila delante de él, con lo cual fue exaltado y su corazón se alzó. Y reunió una gran multitud poderosa y gobernó sobre países, naciones y reyes que se convirtieron en tributarios de él. Y después de estas cosas cayó enfermo y percibió que debía morir. Por eso llamó a sus siervos como los que eran honorables y se había criado con él desde su juventud y se repartió su reino entre ellos mientras aún vivía. Así reinó Alejandro 12 años y luego murió. Y sus siervos dominan cada uno en su lugar. Los siervos son los 4 generales de Alejandro el griego, que es Casandro, Lasameco, Ptolomeo y Seleuco. Okay. Go ahead. Dice, y después de su muerte, todos se pusieron coronas. Así hicieron sus hijos después de ellos muchos años. Yeah, Ptolomeo él tomó Alexandria y él se llamó a él mismo faraón, man. Y de ahí sale todo la falsa historia que los faraones y los egipcios eran griegos, man. Por eso no empezó desde que Alexandro el griego él conquistó a Egipto, man. Esa era su tierra. Y por eso tumbaron las narices de los esfinxes y todo lo que tenían los egipcios. Todo lo que tenían los egipcios en esa tierra de estatuas modeladas como esa gente. Y es lo que ha hecho Edom en toda la historia. Man, él se llama esa gente y luego destruye la evidencia que lo contradice. Pica las piedras. Y man, cuando más quitar la nariz en esas estatuas, le quitó la entera identificación. Hay una estatua del rey David en Jerusalén y le tumbaron la nariz. ¿Por qué? Porque tenía nariz de un moreno, ¿verdad? Y también como estos edomitas siendo de piel pálida van a vivir en Egipto, en África, donde el sol quema. Igual con Israel.
Exactamente. Hicieron un estudio de los países en donde gente contrata cáncer de la piel, y Israel constantemente está arriba de la lista. Regresando, dice versículo 9. Y después de su muerte, todos se pusieron coronas. Así hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Y de ellos salió una raíz perversa, Antíoco de nombre Epífanes. No, I sit on that. Yeah. So hay que regresar a Apocalipsis. Regresando a Apocalipsis 23. Yeah. 23. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones. Yeah, porque lo puso en un estado animalístico, man. Lo puso a Esaú en un estado donde él ni podía comunicarse inteligentemente con otro edomita. No tenía lenguaje. No tenía, le quitó su lenguaje. ¿Ok? Pues, Dice, lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones. Porque como leímos aquí, cuando ellos tomaron control, ¿qué es lo que pasó? Las maldades se multiplicaron. right. So, el Señor le puso una capa y dice, ¿sabes qué? Ya no vas a cagar nomás la tierra. Yeah. ¿Ok? Porque eso es lo que hicieron. Y cuando leemos en Macabeos, sigues leyendo ahí, ¿qué es lo que pasó cuando ellos tomaron totalmente control y los males multiplicaron? Se llama un periodo de la helenización. Right. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Así es como engañaron a la gente. Ya le dijeron a los israelitas, ¿sabes qué? Ya no se van a circuncisar, ya no van a tener el día de reposo, van a comer puerco, les vamos a poner un gimnasio, ya van a andar aquí todos pelados, man. Quítense sus vestuarios de sacerdotes y pónganse pinche togas, ¿ok? Ya no más el día de levadura, vamos a hacer la festival de Bacchus, ¿ok? Vamos a tener orgías, man. ¿Saben qué? Ya no van a hacer, ¿cómo se dice? Guerrilleros, ¿ok? Ustedes van a participar en algo que se llaman deportes y olímpicos, ¿ok? Quítate tu how would you say, mitra? Tu mitra, ¿ok? O tu gorra de sacerdote y ponte fucking una gorra de los griegos, ¿ok? Rasúrate, ya no más barbas, ya no más circuncisión, ¿ok? Se cosieron piel en el pene, man, para que se vean como que si no estaban, para esconder que estaban circuncisados, man. Dice, you uncircumcised yourself. Incircuncisado. Yeah, entonces cosieron piel allá, man, ¿no? Sepa con qué piel. Puede ser piel de puerco o animal. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Porque Esaú Edom es la única nación en historia que habla tan blasfemosamente contra el Señor, man. Cuando tú miras todas las otras historias de todos los paganos, de un punto a otro ellos empezaron a respetar al Señor y lo reconocieron. Esaú Edom, él no reconoce al Señor, man. Él no lo va a reconocer. Ni Antíoco Epífano, man, cuando se trató de arrepentir, pero cuando tú verdaderamente sabes cómo ese hombre es y sus maquinaciones, él no creía en ningún Dios. Él era un mentiroso, man. Él no lo hizo sinceramente, No era lo hizo sincero, para ¿no? salvar Su propia vida. No era para, lo hizo en esperanza que ojalá, ojalá si digo esto, ojalá, para regresar a sus maldades, man. Ni un edomita, los otros paganos, ellos dijeron verdaderamente, este es el verdadero Dios, y ordenaron a su gente, mira, todos van a respetar el Dios de Daniel. Faraón de Egipto dijo que todos van a respetar el Dios de José. Los persos, bro, ellos invirtieron dinero y recursos para reconstruir el templo de Yahweh Hashem Yahushua. Con el primero antepasado, Abraham, man, cuando él entró a Egipto y trató con Abimelech,
Él le dijo, nada, ¿saben qué? A este no lo toquen, man. Él tiene el verdadero Dios, man. A lo contrario, él le dijo a Abraham, hey, ¿por qué me pones en problemas con Yeah, Dios? yeah, ¿Por qué no me dijiste? Era tu mujer. Exactamente. Pero los edomitas, man. Mira el show Spartacus, Spartico, como se diga, man. Estos vatos andan hablando, me meto mis penes en Júpiter, you know? Mierdas así, man. What else would they say? Los dioses nos están dando duro. Yo juro por el pene de Júpiter. Juro en el pene de Júpiter, you know? Ni Júpiter va a poder pararme. Ellos no creían en sus falsos dioses, man. Esaú no respeta lo que es espiritual. Él nunca ha sido espiritual, man. Él es carnal. Where we at? Daniel 7:25. Oh, okay. Get this real quick. What you got, bro? I was finishing the, Oh, okay. So it says, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero el punto es que pensará cambiar los tiempos y la ley, que es lo que Esaú hace cuando él agarra poder. Mueve todo al lado, ok, ahora yo estoy aquí, eso se va a hacer aquí, eso se va a hacer así, ustedes pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Completamente se desvían de las leyes del Señor y crean sus propias leyes. Y el Señor les dio el poder para hacer eso hasta ahorita, hoy en día en América. Me han cambiado los tiempos y las leyes, hasta el calendario. El calendario usado ahorita es pasado de los romanos, man. Gregoriano. Edomitas, pero Julio, Hay julio, agosto, octubre, el calendario Gregorio y el calendario juliano. junio, junio. Y no solo eso, pero tiene días, el calendario gregoriano tiene días extras. So, verdaderamente, después de tantos siglos, no sabemos exactamente la fecha y el año en que estamos. Luego le agregó leap year, Esaú. Años de salto. Para tratar de balancearlo. De recompensarlo. Nah, man, este hombre es el diablo, man. Nomás él salió a las cuevas, se le engañó al mundo. But let's go to that. You have some more, bro? No, that was No, segundo Tesalonicenses 2, y vamos a empezar en 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasia. Segundo Tesalonicenses 2 y 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Right. Porque nosotros pasamos una apostasía, man. 70 AD, nosotros, cuando Esaú, los romanos entraron a Israel, ellos los botaron a nosotros, man. Básicamente tuvimos que huir nuestra tierra y desde ese entonces nunca regresamos como una nación. Aunque nosotros éramos los reyes y príncipes del imperio bizantino, no estábamos bajo el nombre de Israel, ya no más, man. Estábamos bajo el nombre de romanos, como Constantino el Grande. Él era un romano, pero él era un israelita, pero ya había perdido su costumbre, man. So, nunca regresamos como la nación de Israel, man. Eso fue borrado. Fuimos quebrados en diferentes familias, man. Siempre estábamos en guerras unos los otros en los tiempos oscuros. Si miras el show Juego de Tronos, eso es basado en los tiempos oscuros y en el nivel de malos que era nuestra gente, man. Víboras y diablos, man. Pero ¿de quién agarraron toda esa enseñanza? Tuvieron todo ese tiempo de helenización para tomar las maneras del diablo en ellos, man. De Saúl. I'm already here because it doesn't say it right. Okay. Esa es segunda Tesalonicenses 2 y 3. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Dice, El imperio de Saúl, bro, es la rebelión más grande en toda historia, man. Literalmente la misión de Saúl Edom es rebelarse y hacer el mundo rebelarse
contra el Dios viviente, man. Por eso tocamos, mencionamos primer Macabeo, las maldades se multiplicaron y en ese tiempo, ¿qué era? ¿Cómo se multiplicó? Estaban empujando en ese periodo la helenización. Okay, eso es lo que estaban haciendo, man. Okay, y luego más adelante se convirtió de los griegos a los romanos, pero eran los mismos malditos, como estamos leyendo, si lo sacaron en Job 9:24, la tierra fue dada en las manos de los malditos, fueron los mismos, man. Solo diferentes familias y facciones que tenían el poder, man. Igual como Alejandro era uno, él era la cabeza. En realidad, como la monarquía y todo trabajaba en ese tiempo, su hijo hubiera tomado, pero como era un pinche culero, no tuvo a alguien que tomara su trono, solo repartieron entre los 4 generales, ¿ok? Y luego de ahí hubo guerra entre esos 4 generales, eran malos, ¿ok? Cuando entras en la historia, cada uno envidiosos, odiosos, ¿ok? Codiciosos, man, y todos querían pelear y tomar el control, man, ¿ok? Ellos son las verdaderas mafias, man. Okay, los verdaderos carteles, los verdaderos fucking mareros, ellos son, man. Ya reinaban su porción y no estaban satisfechos con eso. Eso es bíblico. Eso también no nos se quedan en casa. Eso también nos enseña quién es Esaú ahora. Right. Es una casa dividida y siempre lo ha sido. Así es. Siempre una edomita contra el otro. You know, y ellos no tienen unión en su nación. No tienen amor, no tienen ley, no tienen orden. Porque la ley de ellos es haz lo que quieras. Do what thou wilt. Esa es la ley de la edomita. Entonces ellos no van a respetar a su hermano, a su vecino. Ellos van a pisotear a su hermano para tener lo que ellos quieran. Cuando tú miras la historia de Julio César, él fue a, ¿cómo decir? Apuñalado. Apuñalado 23 veces por Bruto, su mejor amigo. Por Brutis. Por Brutis. Por Brutis y los senadores. De ahí viene ese dicho, tú Brutis. ¿Tú también? ¿Tú también? Las últimas palabras. Okay. Y él no se lo vivió eso, 23 puñaladas al cuerpo. No manches. Y Zacarita sobrevivió a eso. Pero. Y también quise decir que el imperio griego terminó en 168 BC, AD, pero cuando empezó el imperio romano paró. BC? Oye, BC. Pero cuando empezó el imperio romano, el imperio romano terminó a 475 AD, y cuando empezó ese periodo, 1000 años pasó y luego empezó el renacimiento, porque ese era el bizantino periodo, man. El renacimiento empezó como los tempranos 1400, Right, yeah. Y cayó el imperio romano bajo el control de Saúl, terminó un poco antes que eso, como ¿qué año era Septimio? Con él, really. Como los 300 BC. Como 370 AD. Por ahí. Fue herida la bestia. Right. Porque después de la dinastía Flaviano, el César Nervo, era un israelita. Por poquito, por un proceso, Israel tomó control de Roma porque exactamente. Edomitas juntaron los israelitas para ser parte de su sistema. Cuando Israel empezó a tomar control de Roma, es cuando se llamaba el Imperio Santo Romano, the Holy Roman Empire. Y the Pagan Roman Empire, el pagano Imperio Romano, ese era de Esaú. Holy porque adoptaron al cristianismo. Por eso era que era holy, santo, porque adoptaron al cristianismo de antes. Right. Eso, la línea de la tabla de tiempo fue Alejandro, que es los griegos, y de ahí se transformó a la República Romana con Julio César, que se llamaba la República Romana, y cuando entró a agosto se transformó al Imperio Romano, porque ahí es donde expandieron, y de ahí se transformó al Imperio Santo Romano, cuando adoptaron al cristianismo,
Y de ahí dilató un poco, llamándose los romanos, y fue quebrado eso, y fue llamado el imperio bizantino de ese entonces. So fue en sus fases, you know. Muy bien. Y si no es posible, siempre que estaba entrando en las guerras entre los cuatro, entre los cuatro generales de Alejandro, y eso se conoce como las guerras de los Diadochi, ¿ok? Y esas guerras fueron desde 322 a 275 BC, son casi 100 años entre ellos mismos peleando, tratando de conquistar cada uno. Lean los libros de los macabeos. Es puro fucking back and forth con Ptolomeo, Seleuco, y no, la guerra nunca paró, ¿verdad? La tierra de Israel en el medio de todo ese desmadre. Exacto, ¿no? Apocalipsis 6 y 4. Y salió otro caballo rojo, al que lo montaba, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así es, man. Y es lo que hace ese caballo rojo. Ellos se matan unos a los otros, man. Esaú más se mata, porque la Primera y Segunda Guerra Mundial no era nada más que Esaú contra Esaú, man. Esaú siempre se ha andado peleando entre él mismo, como el hermano mencionó, son una casa dividida. Pero nosotros hemos estado en el medio de todo el pedo, siempre. Ellos arrastran a las otras naciones dentro de sus peleas, man. Igualmente como lo que va a pasar con la Tercera Guerra Mundial, con Rusia. ¿No? Rusia será guarda para las otras naciones contra América. Gringos contra gringos. Si Satanás está dividido, ¿cómo va a poder pararse? Dice el libro de Habacuc 2 y 4. He aquí su alma que se alza no está recta en él, sino que el justo vivirá por su fe. El alma de los edomitas, ese espíritu, porque como sacamos en el campo, hay 3 clasificaciones de hombre en la tierra, ¿me entiendes? Los espíritus que son los hijos de Dios, tiene los espíritus que son los hijos de los hombres, y tiene los espíritus que son los hijos del malo, del impío. Hay 3 clasificaciones, ¿me? Y el espíritu de este hombre, Esaú Edom, es el más chueco, más torcido, más malo, más sucio que hay en la tierra, man. El Señor lo creó para que sea así, man. ¿Ok? Esta es la movie del Señor, man. No, como estaba sacando un hermano, mucha de nuestra gente mira películas y les gusta cómo hicieron a General Zod del malo y que era una buena pelea. Y no, nadie se ofende. No, nadie dice, man, ¿por qué General Zod era el malo? Eso no se vale. Fue la misma cosa con esta historia, man. El Señor escogió a la raza de los edomitas para ser el diablo, para ser el antagonista, y los va a destruir, los va a esclavizar, los va a destruir, man. Porque eso es lo que pasa en una película. El bien siempre gana. Siempre, man. Tiene que haber un happy ending, ¿no? Va a haber una buena... El malo tiene que caer. ¿Cómo es que se ofenden con esta historia? Nomás porque es el Señor, right? You know, pero si es fucking... como un nombre de un director famoso, bro, fucking, si es Steven Spielberg, you know, o la película Avatar, nadie se enojó con el director, ¿cómo se llama ese vato, bro? James Cameron, diciendo, ¿por qué hiciste los gringos tan malos? Todos andaban ahí, oh man, la mejor película que he visto en mi vida. You know, yo odio a los malos en esa película. ¿Por qué no odias a los malos en la película de How About Me Outside, man? Esta es la verdadera película de acción, romance, drama. Where we at before you get there? Go ahead, bro. 2 y 5. Sí, también porque se transgrede con el vino, es un hombre orgulloso y no se queda en casa, que amplía su deseo como el infierno y es como la muerte. Y no puede ser satisfecho, sino que reúne para él a todas las naciones y amontona a él toda la gente. Y eso es lo que... Cuando este diablo fue suelto la primera vez, durante los griegos, eso es exactamente lo que hizo. Man. Exacto, Alejandro hizo eso, man. Okay, cuando miras esa movie que sacó, creo que es de Oliver Stone, okay, que no agarró buenas, enseñó la verdad. No agarró buenas reviews, okay.
no le gustó a la gente, no fue una dinamita en el cine. Porque, si puedo decir, porque cuando en la escuela yo me acuerdo cómo hablaban de Alejandro, todos de Alejandro, en inglés dicen Alexander the Great, es Alejandro el grande héroe, ¿no? Era bien chingón, man, conquistó a todos, pero en realidad era un pinche maricón, man, y lo enseñan en la película. Y era cabalito, como acaba de leer ahí, él no estaba satisfecho con lo que había, él conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo y quería más. El Señor lo tuvo que matar. Exigió a todo su militar que sigan y sigan empujando hasta que su militar se comenzó a disminuir, man. Okay. Porque él no estaba satisfecho con lo que él quería, man. Ya tenía todo conquistado y hasta, miras en esa movie, los generales estaban como, ya tenemos todo, man. No, tenemos que luchar más al este, man. Vamos a cruzar las Indias, vamos a ir a China, él quería todo, man. Y así son estos edomitas, man. Okay. Edomitas, ¿y para qué vamos para allá, man? Yeah, man, exacto, man. Y eso fue el Señor disminuyendo su ejército y su poder, man. Por eso solo lo dejó reinar 12 años, man. Okay. O el Señor tiene que poner capas. Hey, Esaú es tan maniático. Cuando el Señor creó a este maniático, man, básicamente esta es la mano izquierda encarnada, man. Esto es iniquidad encarnado. So, el Señor tiene que contenerlo. Como vamos a entrar, el Señor lo tuvo que contener en una forma tan fucking extrema que hoy en día los llamamos los cavernícolas, man. Hey, God. Y eso lo dijo desde el principio, cuando entramos en el campo, man. Él desde el principio dijo, no, ¿sabes qué? Él ya miró cómo la onda iba. Si él era la bestia más astuta en el jardín, el Señor ya vio, si, man, yo lo dejo ir desde aquí y ahorita y no pongo un paro en un intermedio entre ahí. No, man. Tuvo que exterminar la entera línea de Caín, man. La línea de Caín no regresó hasta que vino Isaac y Jacob y Esaú, man. Bro, en Habacuc, no sé si el hermano lo leyó, el Señor describió a Esaú como un abismo sin fin. Right, ahí lo estás leyendo, right? Léelo otra vez. Versículo 5. Sí, también porque transgrede con el vino, es un hombre orgulloso y no se queda en casa, que amplía su deseo como el infierno y es como la muerte y no puede ser satisfecho, sino que ruine para él todas las naciones y amontona a él toda la gente. No todos estos tomarán una parábola contra él. Wait, let's come back to that a little later. Tenemos un precepto, hay que regresar. Job 26 y 13, regresando a lo que mencionó el hermano, que el padre fue el que creó a Esaú. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente chueca. Comprobando eso, que él solo es una creación del Señor para cumplir su propósito. En este caso, ser la mano izquierda, como está escrito también, que pienso que es en la eclesiástico, no se puede rectificar lo que fue creado ser enderezado, lo que fue creado ser chueco, que es este hombre, man. ¿No? Este es Job 14 y 5, porque estaban hablando los hermanos del límite que el Señor tiene para cada nación, individuo. Dice, este es Job 14 y 5, dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Así es, man. Y vamos a mirar el límite que el Señor le puso a los romanos, man, al dragón. Porque cuando el Señor hirió a este dragón, a esa bestia, right, verdaderamente le dio bueno, man, porque, como dije, le quitó su lenguaje, su inteligencia, su sabiduría, y lo trajo a un estado de bestia a este hombre, man. So, we got anything else? Otherwise, let's return to where we are, Revelation. ¿Hemos leído Job o no? Not yet.
That's next, right? All right, go ahead. Back in Revelation. What's that, 20? God. Did we finish it or not? We just went through, we read 1 through 3. Read 3 again, brother. God. Regresando en Apocalipsis 20:3, lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Hasta que pasen los 1000 años, man. So, el Señor lo encadenó a este hombre. Y vamos a mirar las cadenas que les puso. Simone. Dice, después tendrá que ser soltado por poco tiempo. All right, pause it right there. Let's go to Job 30. Desde arriba, esto es Job 31. Sin embargo, ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí, jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. Yeah, so Job está hablando del espíritu, man, aquí. Está diciendo que él no dejaría a sus perros acercarse a esta gente, man. Yeah. Porque como estábamos sacando en el campo, man, un día yo creo que estaba buscando una película, en uno de esos en esas páginas, right, sitios que puedes mirar las películas chafas, y fucking me salió un pop-up y era pinche bestialidad, man. Una mujer mamando la verga de un donkey, bro, de un burro. Otra mujer siendo fucking penetrada por un perro. Por un caballo. Yo estaba ahí con el control, like, God damn, Y es una de esas cosas que tienes que cliquear en la X y es difícil. Porque si no lo haces, te entra como 5 más. Le pones la X en los dos lados. Si de accidente puchas afuera de X, acabas de abrir 5 más páginas, man. La X es para llevarte a la... Pero ahí está, la cajatea, este pinche domita andaba pisando los perros, man. Estoy diciendo, tenía una mujer fucking mamando un caballo, man. Y creo que estaba teniendo sexo como un pollo, man. Like, god damn, man. Hay documentarios, man, en lo que dicen ser su filia, en donde tratan de justificar el amor de hombre y bestia. Y siempre la gran mayoría de la gente en esos documentarios son fucking edomitas, man. Son llamados gringos. Y acabo de ver hace unos meses que una edomita se casó con su carro, man. Estos edomitas son viles, man. Por eso Job dijo que él no dejara, si él no quiere ni que sus perros estén cerca de estos edomitas. Porque si no se los comen, los van a pisar, man. ¿Cogera? Dice, no solo iba a decir que hay estados aquí en América en donde la bestialidad es legal. Es legal en México, en Wyoming, en West Virginia. En West Virginia ahí está, pues, cerca de donde está Washington, D.C. ¿Y quién es el que quiere que bestialidad sea legal, man? No es un indio que se inmigró de Guadalajara, man. All right? Son estos edomitas. Son los llamados gringos que tienen sus ¿cómo se dice? Sus farms, sus granjas, su terreno y tienen sus coches y animales y tienen sexo con ellos, man. Había un hombre hace unos años, bro, que se dejó ser penetrado por un caballo, un vato. Y el caballo le zampó se la zampó dentro del culo, man, y le trastornó todos sus órganos. El vato murió, man. El vato murió. Pero ahora también tiene que matar al pobre caballo. Según la ley. Go ahead, bro. Job 32. ¿De qué me sirven esos pobres desgraciados? Están demacrados por la pobreza y el hambre. Están demacrados, básicamente son solitarios, man. Vagabundos. Eran vagabundos. Y vamos a leerlo bien rápido. Y después vamos a enseñarles el video y después lo vamos a leer otra vez con el video jugando. Para que tengan la visión. Dice, están demacrados por la pobreza y el hambre. Escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas. Arrancan verduras silvestres
de entre los arbustos Wow, that's on point. y comen de las raíces de los árboles de retama. Son expulsados de la sociedad y la gente les grita como si fueran ladrones. Y esto es una profecía aquí, man. Porque esto fue lo que le pasó a Esaú en su caída, man. Como explicamos después del Imperio Romano. Y es espiritual que Caín también sufrió el mismo destino, viviendo como perseguido, Right. como un vagabundo, como un criminal, Fugitivo. I have that fugitivo. one. I'm holding that. Get it, vamos. Cada vez a Génesis 4 y va a empezar en 10, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y así vemos que el espíritu de Caín es el mismo espíritu de Esaú, nomás en un tiempo pasado, porque esto era antes de la nación de Israel, antes de Edom, pero vemos que ese mismo espíritu existía antes. Por eso cuando en Apocalipsis dice que es la misma serpiente, el dragón, esa serpiente antigua, el diablo, sabemos de quién habla. Right. Go ahead. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Tan fugitivo y vagabundo serás. Y exactamente lo mismo describe en Job 30, hablando de esa semilla impía, esa semilla de la serpiente, que ellos iban a ser vagabundos y fugitivos. Acuérdense que América, la única razón que los gringos vinieron a América era porque ellos estaban huyendo persecución de Britania. Ellos eran criminales en Britania y se escaparon para empezar su propia vida en América. Pero vemos que los frutos de Saúl son pura maldad. De maldad en maldad avanzan. ¿Hay más ahí? No. Continuando en Job 35. Son expulsados de la sociedad y la gente les grita como si fueran ladrones. Right. Así que ahora... So, cuando esto te enseña que esto no fue hace 1,000,000 de años, man. No. Cuando estaban los cavernícolas, había gente regular, pero nosotros estábamos, man. Teníamos nuestro reino, nuestras casas y mirábamos a un pinche cavernícola saliendo de una cueva, viniendo a, tratando de venir a agarrar nuestra fruta y le gritaban, ¡hey, man! Como que fuera un perro pinche Le echábamos los perros. callejero, un perro callejero. ¡Hey, get something aquí! ¡Hey! Los correteábamos y shit. Tirábamos piedras, Oh, yeah, man. No nomás nosotros, todas las naciones. Los chinos andaban ahí correteando a estos cavernícolas, man. Go ahead, bro. Porque ellos son los únicos que estuvieron en ese estado. Ellos pintan esta basura en las escuelas que todos venimos de ese estado, man. Eso es una fucking mentira, Okay, man. bro. Ahorita me recordé del libro famoso que el apóstol Zohar siempre sacaba para demostrar que estaba en un estado bajo. ¿Tú se llama los Moors? Había un libro que se llama, el libro se llama Russian Icons. Tenían una imagen de las concubinas edomitas. Tenían que ser entrenadas en cómo ser mujeres, Hell yeah. limpiadas, Hell yeah. Con la enfeitadas. manguera. Los europeos no se bañaban frecuentemente, Por eso es que inventaron el perfume. Luego también su plomería casi no servía, man. Nosotros fuimos los que les enseñamos todo eso. Hasta cuando el Señor los sacó de ese estado, todavía tenían esos hábitos mugrosos. Hasta este día, man. Vinieron a las Américas, man, y no supían cosechar. Empezaron a sacar los muertos de la tierra y hartarse de los muertos, man. En Jamestown. Yeah. Well, antes, estos edomitas, por eso se maquillaban tanto con polvo blanco. Right. ¿Por qué? Porque eran sucios. Ellos no se iban a bañar, simplemente se iban a echar polvo blanco, para el talco en la cabeza, en la cara, para cubrirse esa suciedad. Connie, también por eso se ponían esas pelucas. Esas pelucas también. Perdían su pelo y Tenían dientes, piojos y piojos. todo.
Hasta pinche dientes de madera tenían. George Sí, Washington. Abraham George Lincoln. Washington. Abraham Lincoln. Tenían dientes de madera porque se les pudrían los dientes porque ellos no se cuidaban. Nosotros teníamos instrumentos para lavarnos la boca, man. You know, eso es documentado. Dice cambiaban las camisas, solo se ponían otra. Yeah. Los nativos estuvieron que cortarle porque estaba pegado a su carne. Cortaron toda la ropa y se lo arrancaron y la piel saliendo también y tenían insectos y todo ahí. Chinches. Y porque su vestidura de abajo, Su calzón. calzón, era uno todo entero. Era todo completo. Todo entero. So, siempre teniendo esa ropa abajo. Su ropa íntima era un solo pedazo. Había, yo no sé cuál libro era, creo que de la joya se llamaba El 13 Tribu por Arthur Koestler. Okay, él hizo que estas fucking bestias usaban sus calzones hasta que se desenigraban, se deshacían, man. Eso ya no se estaban limpiando el culo. Pero esto es después del estado de cavernícola. Sí, imagínate cuando eran cavernícolas. Esto es una domita en su inteligencia. Pero eso Esaú comía esa carne sin cocinarla. Right. Te enseña. Siempre era un animal. Estaba dentro de él. Estaba dentro de él, man. So, Job 36. Así que ahora viven en barrancos aterradores, Right. Ahora miren esto. en cuevas y entre las rocas. Este local se llama Petra. ¿Ok? Y como pueden mirar, es una estructura griega o bien similar a los griegos y a los romanos. Peña. Como pueden mirar, man. Como pueden mirar, hay una águila aquí arriba. Tienen pilares. Tengo un presente Okay. para eso. Y esto es antes de que ellos estaban en el estado de cavernícola. Yeah. I mean, eran cavernícolas técnicamente, pero digo, en el estado No tan, de animal, bro. no a ese nivel. No, porque podían Yeah. excavar, Yeah. Podían hablar ahí. podían hablar, eso es cuando, los edomitas, Esaú. Este es Monte Seir. Y hoy en día, man, Okay. en esta región tienen un hotel que se llama Hotel Edom. Yeah, you can put it in, bro. It's called Edom Hotel. Ponlo. It's exactly, bro. It's located in Petra, Jordan, which is that area. Oh shit, Edom Hotel, Petra. Yeah. Damn. Look at that. Subo Sánchez, man. Y mira la estructura, bro. Right, igual. Mismas estructuras. Esta es la misma estructura que se mira por todo el mundo. Tengo a Abdías 1 y 3. Génesis 36 y 8. Quiet down, brothers, quiet down. Fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Que ahí es, pero hoy en día le cambiaron el nombre a Petra. Yep. Para otra vez, para esconder la verdad, man. Pero ellos mismos se caen sobre el mismo. porque hicieron ese hotel que acabas de enseñar, Right. Hotel Edom. Que se mira, esas estructuras son los mismos tipos de edificios que miramos por todo el mundo hasta hoy en día, man. Hey, cuando entras como a Wikipedia, leyendo de esta área, esa trata de decir que fueron los árabes que estuvieron en esa tierra, man. Siempre va a los árabes cuando hablando de Esaú Edom. Siempre. Hasta dice que Esaú es los árabes. Hasta hoy de siempre. Pero si fueran ellos, tuvieran unas estructuras iguales. Exactamente. Los árabes son gente que también mora como en tiendas. Este no es el estilo árabe. Okay. Quick. Esa Abdías 1 y 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada,
que dices en tu corazón, ¿quién me diribará a tierra? Y esto está hablando de Edom. Esta es una directamente conexión a Edom, a Job 30, man. A los hombres que moran en las peñas. Y donde quiera, donde habita Esaú o Edom, las ciudades que él crea, construye, están fucking como, parecen como pinches montañas, man. Pues eso es fucking como que unos fucking 10 pisos, bro. Bro, 10, 15 fucking pisos. Por eso es que hoy en día tiene sus, ¿cómo se dice? Skyscrapers. Los edificios de fucking 70, yes. los 70 pisos. Oh, yeah. Oh, yeah, Rascacielos. rascacielos, Rascacielos. you know? Y por eso es que vas a Latinoamérica, esos edificios fueron construidos cuando llegó Esaú. O China también. Y China también, Japón, you know, Corea. Corea, you know. Pero ellos la agarraron de Esaú, yeah, claro. Esta es la original rascacielos, man. Yeah. De aquí viene la idea. Estamos mirando, man. Estas son las cosas de Esaú Edom. Y como puedes mirar también, esa puerta es gigante, man. Yeah, Porque en esos días todos éramos más grandes, man. Más estatura grande. Y éramos de más alta estatura. Where we at? Job 30. Or did you finish there? Yeah, no. Gone. So Job 36. Así que ahora viven en barrancos aterradores, en cuevas y entre las rocas. Que Petra significa piedra. Right. Right? Dice. Y alguien que vive en una cueva, ¿cómo llamas a ese hombre? Un cavernícola. Un cavernícola, man. ¿Y qué dijo de Edom? Una vez más, bro. Edom en Abdías. Es Abdías 1 y 3. Lea 1 y 1 primero. Para comprobarlo. Dice Abdías 1, dice, visión de Abdías. Yahweh el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Yahweh y mensajero ha sido enviado a las naciones. So, esto es para Edom. Right? Go ahead. Dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Pequeño quiere decir odiado, man. Y esta es la gente más era arrojada entre las naciones hace tiempos, man. You know? Go ahead. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Tú que moras básicamente en las cuevas, man. En las hendiduras, adentro de las peñas. Un cavernícola. El picapiedra. Now let's go back to Job. Esto es en Job 37. Suenan como animales aullando entre los arbustos. Yes, suenan, o en inglés dice que suenan como o braman, brays, right? Somebody look it up in the Reina Valera. I have it right here. Does it say brahman? Yeah. Job 37, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. So bramaban como una bestia salvaje, man. Un chango. Como Right, uga, uga. como lo que vamos a mirar en un momento, man. You know? Yeah. Dice, suenan como animales aullando entre los arbustos, apiñados debajo de las ortigas. Ellos son necios, hijos de, aquí dice hijos de nadie. Wow. Padre. Right. Dice, ellos son necios, hijos de nadie, gentuza de la sociedad. Wow. So when we read it the second time, let's get it from the Reina Valera. Vamos a pasar a la Reina Valera. So that's it on that. Ahora les vamos a enseñar una visualización de Job 30. Esta movie la vamos a renombrar a Job 30, la película, man. Necesitamos el rótulo de esto. That's exactly my picture. Hay que procurar ver esta película, man. Ya mírenla, porque no necesitas ni hablar inglés. No tiene lenguaje esta película. Es universal. Las escrituras, la letra.
Can't even turn it up. No, it's all good. It's right here. Hear it? And it's great. Turn it up a little bit. Es que agarrar las escrituras. Read that, man, now about the visuals going. No, Reina Valera. God. Entonces es Job 30 y From 2. Job 32. Porque ¿para qué yo habría menester la fuerza de sus manos, en los cuales había perecido con el tiempo? Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad. Yeah, por la causa del hambre eran solos. ¿Ok? Y como pueden mirar, cada uno es por él mismo. Voy a jugar un poquito más. Let's get a little bit more. Dice, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Como pueden mirar, vivían en un desierto, man. Vivían en las cavernas, en los desiertos, en las peñas. Eran solitarios, man. You know? Cada uno era por él mismo. A cada uno no le importaba la vida del otro. Egoísta. Egoístas, malos, asesinos, codiciosos, envidiosos. ¿Pues? Que cogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Como pueden mirar aquí. So, léelo otra vez. Dice Job 33, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los arbustos. Esos son arbustos por todos lados, ¿no? Árboles, arbustos, ¿correcto? Y raíces de enebro. Como pueden mirar. ¿Correcto? Eran echados de entre las gentes y todos les daban grito como al ladrón. Cuando estas bestias bajaban a donde vivía la civilización, los correteaban de regreso a las peñas, ¿no? Porque no querían a estos animales a la par, ¿no? Se iban a comer sus ovejas vivos, sin cocinar. Eran puros animales estos hombres, ¿no? Eran criminales. Yeah. Era como el chupacabra, Hey, padres usaban a estos para asustar a sus niños, para que hagan caso, ¿no? No haces caso, va a venir de dónde. Va a venir el cavernícola. De ahí vino la mano peluda. Mano peluda. Dice, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas. Que se reunían debajo de diferentes, eso dice bushes, ¿no? Arbustos, ¿no? You know, como pueden mirar. Ni tenían gobierno, ni tenían el sentido común, nada de entendimiento. Nada. Solamente un instinto. Animalístico. Esto es lo que el Señor redució a los romanos, ¿ves?
Go ahead, bro. Dice, bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy su canción. Hijos de viles. Okay. Y debe decir, somebody directly translate that from the King James. God, I could do that right now. Yep. Okay. Dice Job 38. Eran hijos de necios, fools. Right, debe decir hijos de estúpidos, man. Eran una gente, eran reducidos a una. Let's look up them words again, bro, like we did last night. Okay. God, hijos de estúpidos. Y la palabra para fools, estúpidos, es nabal en hebreo. Nabal dice estúpido, impío, sin sentido. Hijos sin sentido, man. Persona vil. Cuando tú miras esta película, nada de las mierdas que hacen tiene sentido, man. No tenían sentido, man. No tenían sentido común. Eran viles. Como cuando miras lo que estás mirando aquí, este vato quiere tener sexo con la mujer del que está acostado a la par. Son viles, man. Go ahead. Hey, hermano, el hermano Yashimar me enseñó en la Good News Translation, dice, lo voy a leer en inglés y luego en español, dice, a worthless bunch of nameless nobodies. Wow. They were driven out of the land. Wow. Dice, una mara de inútiles sin nombre. Wow. Wow. Dice, Ni tenían el lenguaje para llamarse. Exactamente. Exactamente. Sin nombre, sin lenguaje, sin cultura, sin nadie. Y como pueden mirar, mira cómo se reúnen a la par de, ¿cómo se llama? Arbustos. Arbustos. Den gracias que no son edomitas. Oye, todos los días, denle gracias a Yahweh, que no te hizo un edomita, man. Realmente, man. Somos una gente especial, man. Porque mira, esto es lo que podía ser. Esto podría ser tu historia. Gente es completamente estúpida, man. Y esta es la gente, por eso el Señor anda enseñando su gran fuerza, man. Porque Él anda enseñando al mundo que Él puede agarrar a un cavernícola y darle la inteligencia a ir al espacio, man. Darle la inteligencia a no solo tomar continentes, pero tomar control del entero mundo, man. Tomar control de la economía del mundo. Petróleo, recursos, todo, man. El mundo fue dado a las manos del impío. Dice Abdías 1:4, dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahweh. Regresando a lo que dijo el hermano, man, fueron de bestias a poder salir al espacio. Ahora, no pueden sobrepasar el límite que puso el Señor, pero han llegado a ese nivel, man. Han llegado al nivel en donde quieren implementar el microchip, Esa tecnología es de alta tecnología, man. Eso que quiere implementar, enseñándote el poder del Señor, ascendiendo a este hombre al nivel en que está ahorita. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Ese es un gran ejemplo, porque miren en la pantalla cómo era un edomita. Ese es su estado natural, ahí pertenece. Peor que eso. Pero el Señor lo ha puesto como soberano
lo ha puesto como gobernante, lo ha puesto como rey. Y toda la tecnología que tiene ahora. Así vemos que es el Señor el que gobierna, no un hombre, no los edomitas. Ellos fueron puestos en poder por Yahweh, como dice la escritura. Como dijo Judas Macabeo, dice que toda la fuerza viene de los cielos. So, como estamos usando esa analogía de la película, el Señor, Él decide quién va a ser el más inteligente, el más poderoso, quién va a reinar, So, como el hermano no es de hombre, el Señor ya tiene todo planeado, toda la sabiduría regresa aquí a Yahweh Bashmiel Shai. Ezequiel 28, voy a empezar a 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Porque se empezó a creerse intocable, man. Como cuando tú miras esta película, man, básicamente esa película es basada en el tiempo que el Señor empezó a darle su inteligencia de regreso, poco por poquito. Y básicamente el Señor estaba con él al punto donde él era invencible, man. Él andaba ganando toda batalla imposible, andaba haciendo cosas imposibles, todo porque básicamente el traidor de esta película era el héroe, man. Igualmente, así hace el Señor con muchos reyes. Él está con ellos, los hace ganar batallas, les da una habilidad de hacer cosas increíbles. Y en ese tiempo se enaltecen, se inflan, ¿eh? Pero cuando tú miras a hombres israelitas, que el Señor les da habilidad de hacer cosas grandes, como Rey David, ellos les dan toda alabanza a Yahweh ellos no se exaltan a ellos mismos, ¿eh? Dan gracias porque saben de dónde viene la fuerza. Pero el Saúl se empezó a creer a él mismo ser un Dios, man. Cada vez que hacía un milagro, dijo que él vino en el nombre de su padre. Right. Que el poder fue dado a él por Yahweh. Dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Yahweh. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. Y el Señor lo trajo de este estado a un estado donde eres más sabio que Daniel, man. Donde este hombre sabe secretos. Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y sabemos de que la tecnología que él tiene, así es como él ha acumulado su riqueza, como dice aquí, ¿no? Con su entendimiento, porque él no es alguien que tiene fe, él lo hace todo con tecnología y cosas lógicas, y como este hombre, por ejemplo, ¿cómo se llama? Musk. Elon Musk. Él es un billonario, man, y él es de todo eso de tecnología. Hizo eso de Tesla, SpaceX, y ahora está haciendo esto de la Neuralink, que quiere poner ese microchip, en tu cerebro, man. Así es como Saúl ha acumulado su riqueza por medio de su tecnología. Él fue sacado de ese estado que no podía ni hablar. Vino a un estado, el Señor le puso esa inteligencia, esa sabiduría. Por eso tienes escrituras en Apocalipsis que te hablan de los milagros de la bestia, man. Porque con este microchip, él va a sanar a gente, man. Right. Mucha gente va a caer a eso. Y tomó generaciones para que Saúl completamente se salga de ese estado animal, man. Porque como hermanos estaban sacando en los años 1600, 1700, todavía andaban nomás usando la misma ropa hasta que se pudría. Todavía el coco no les estaba como un colectivo, todavía no tenía el elevador, todavía no iba hasta arriba, man. Todavía eran medio maniáticos, man. Ahora en el año 2019, ahora los miras todos limpios y, más en orden, man. Lo que puedo decir es porque también nosotros les hemos enseñado, man, están entre nosotros. That's también, right, that's true. Y luego también todavía está dentro de ellos, que están locos, porque el hermano lo dijo en el campo, y es cierto, hasta hacen estudios de esto, man. Creo que 70 o 80% de todos pedófilos y how do you say, rapists, violadores, son caucasos, man, edomitas.
Igualmente, la gran mayoría de los sufílicos, los que se acuestan con bestias. Yeah. Where we at? Oh, yeah, kind of got one, bro. Es Abdías 1 y 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Voy a brincar a 8. No haré que parezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Entonces, aunque ha sido elevado al nivel en cual está ahorita con sus avances tecnológicos, últimamente todo es por propósito del Señor para derribarlo, man. I'm Nebuchadnezzar, bro. Done. Esto es Daniel 4 y 32. So ahora vamos a sacar, porque el Señor antes de que esto le pasó a los edomitas, él trajo un ejemplo de esto a un hombre, a un solo hombre, man. Pero él transformó a este hombre a un animal en un instante, man. Vamos a leer de eso. Y era el mero de en esa época, ¿no? Era el rey Nebuchadnezzar, la cabeza de oro, okay, el imperio primero. El conquistador del mundo en ese tiempo. Right, el conquistador del mundo. Él se había inflado por eso. Right. Porque él pensó que vino de él. So, igualmente como el Señor hace con todo el rey, con que él le da fuerza, se empiezan a inflar y se ponen orgullosos, man. Daniel 4 y 32. Te echarán de entre los hombres y junto con las bestias del campo. ¿Qué van a hacer con él, bro? Te echarán. Empieza un versículo para arriba. And then get that Job 30 again, bro. Daniel 4 y 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando desciendo una voz del cielo. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres. Well, el reino fue quitado de Saúl Edom. Okay, cuando cayó el imperio romano pagano, man. El reino fue quitado de él. ¿Y qué pasó? Y te echarán de entre los hombres, diciendo que te iban a sacar de donde estaban los hombres, como dice expulsar. Y no ponerlo es como hacen enseñando que Saúl es un criminal, porque ¿qué hacen a criminales? Los mandan a una isla, okay, los mandan a un lado donde nadie vive, para que ellos estén ahí. Eso es básicamente lo que pasó a Esaú en esos tiempos. Echados como criminales. A reservaciones, bro. Yeah. You know? Pero ¿qué hicieron con Esaú en Job, bro? Dice Esaú. Job 30. Job 30. No digas eso, bro. Oh, hell no. Job 35. Eran echados de entre las gentes. Eran echados entre las gentes esta gente, man. Estos cavernícolas. ¿Qué pasó cuando el vato Nebuchadnezzar fue transformado a bestia? Léelo otra vez, ¿right? Te echarán de entre los hombres. Come on, bro. Y junto con las bestias del campo será tu morada. Que ahí en las cuevas, ¿qué hombre con senso quiere vivir en una sentido? Con sentido, ¿qué hombre con sentido quiere fucking vivir ahí con, how do you say, bats? Murciélagas, chinches, cucarachas, todo, man. Nadie, no, ahí viven los animales, man. Los animales sucios también. Ahí está el chupacabra también. Te echarán de entre los hombres y junto con las bestias del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierbas como los bueyes y su cuerpo era... Este vato andaba comiendo hierba como bueyes, man. Como cuando tú miras una vaca comiendo ahí toda calmada y
mirando en el aire, masticando. Es lo que Nabucodonosor estaba haciendo, man. Entonces ni estaba usando sus manos y shit. Nomás ya con la misma trompa, man, nomás sacando la... Yeah. Como una pinche vaca, así como ve las muelas. Hey man, eso es lo que hizo el Señor con un pinche rey en los ojos de todo su imperio, man. Con la cabeza de oro. Con la cabeza de oro, bro. Yeah. Dice, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo. Porque el vato dormía afuera y cuando salía el sol, tenía ¿cómo dice? Rocío. El rocío. Tenía un poco rocío en su pelo, man, porque era peludo también el vato, man. El Señor le hizo que salga pelo. Pues, el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Y entre las pinches uñas como esos pinches indios. No, las uñas. Indios. Hacían como pinche onion rings y shit. Así se miran los edomitas. Ustedes, hermanos, los han visto en el campo. Los hombres, los hermanos nos ponen en la cámara. Ahora agarramos un buen ejemplo. You just talking Daniel 4, bro. Él no era un edomita, pero así se miraban los edomitas. Los cavernícolas. El contrapeso físico en la tierra. Pero nomás puse a Nabucodonosor como bestia. That first one, bro, is... Oh, damn, right here. Which one? Little. Look at him, he's eating with his fucking mouth and shit. Yeah, man. Pero no está completamente correcto porque dice que era como una águila cubierta de plumas y sabes que se mira como un poco... Oh, yeah, that's way better, bro. Werewolf. Damn, so he was covered all over. Vamos a mirar algo más cerca. The one with Back to the Future. Teen Wolf. Teen Wolf. El hombre lobo parecía. American Werewolf in London. Ese era Nabucodonosor. Menos la cara del lobo, Yeah. Teen Wolf with Michael J. Fox. There you go. Put Teen Wolf, bro. Yeah, put Teen Wolf. Teen Wolf. That's Carrabba's joint. Michael J. Fox. Yeah, They made a new one. Bottom, bro. Got you. Ahí está, man. Pero no estaba balonceando. No estaba boleando. Oh, shit. Yeah, man. Es lo que hizo. Bro, la cosa con esta historia que andamos leyendo es que el Señor al instante le hizo esto a este hombre, man. No fue un proceso. No fue un proceso, fue boom, y lo humilló. Y solo fue un hombre, este es un caso isolado. Pero el Señor le hizo esto a una entera raza de gente, man. A la entera raza de Saúl Edom. Where we at? Yeah, so Job 30 y 8, perdón, 5, eran echados de entre las gentes y todos les daban grito como ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos y en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas That shit don't even look like y se reunían debajo de las espinas
hijos de viles, hijos de insensatos y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Yeah. That's verse 8. That's it. That's it. Where were we at before that? Nebuchadnezzar? ¿Ya lo terminamos? Nah. All right. So, okay, tenemos preceptos, podemos empezar a cerrarlo, man. Go ahead, bro. That shit don't even look like makeup. And then, hay que agarrar Revelation 20 again. Y terminado, versículo 7. I got a quick one. Go ahead, bro. Es Eclesiástico, Ciudades 14 y 9. Dice, el ojo de un hombre codicioso no está satisfecho con su porción, y la iniquidad de los impios seca su alma. You know? Porque eso es como son ellos, codiciosos, man, y no están satisfechos con su porción. Y realmente su alma es seca, man, para hacer todas las cosas que hacen. Como ustedes, porque ustedes piensan de que son cosas de que ustedes no harían, pues esos son ustedes, fueron creados diferentes. Esaú, él sí hace esas cosas asquerosas. Yeah. Es normal. Es normal para ellos. O mira su historia, man. Acabamos de leer la verdadera historia de los llamados gringos, man. Él no fue el último samurái. Yeah, right. No eran los egipcios, no eran los profetas. No era el último de los mohicans. El mexicano. No era el mexicano, no era nada de esa mierda, man. Este vato No era el Señor. hell no. Definitivamente no es el Altísimo. Este vato es el cavernícola, man. Y siempre va a ser un cavernícola. Miren el campo de hoy, cuando el hermano lo ponga, cavernícolas andaban pasando por el campo hoy, man. El Señor manifestó esto. Y van a mirar el estado de los gringos en este país ahorita, man. Son como este vato, solo tienen trajes, man. Yeah. En su fucking reino. Se rasura y se pone un traje, man. Pero esta es su historia, él no se puede correr, de quién es, porque donde sea que él vaya y se corra, ahí va a estar. Damn, bro. Click on this one, bro. Cuando un gringo aquí pierde su trabajo y todo, así se parecen, man. Ni es chiste, ni por chiste o nada, man. Realmente. You know? All right, and then this goes on Revelation 8 chapter. Es Ezequiel 35:1. Y vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro contra el monte Seir y profetiza contra él. Monte Seir hoy en día se llama Petra, y es la tierra que miramos en las fotos hace un rato. Dice, y profetiza contra él. Y que representa, Monte Seir representa la entera nación de Esaú, porque esa es su capital. Dice, y dile así, ha dicho el Señor Yahweh, he aquí, oh montura de Seir, yo estoy contra ti, y extenderé mi mano contra ti, y te haré muy desolado. Destruiré tus ciudades, y estarás desolado, y sabrás que yo soy el Señor Yahweh. Right. ¿Por qué tiene que destruir el Señor a la gente que sale del monte de Seir? Hay que agarrar Apocalipsis 20:8. Apocalipsis 20:7. Cuando se cumplan los 1000 años, después de los 1000 años de cavernícola, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Él salió durante la época del Renacimiento, trastornó al entero mundo, por eso hoy en día estamos en el año 2019 y el mundo anda en el peor caso posible, man. Él arruinó todo. Por eso es que el hermano acaba de sacar que este hombre tiene que ser completamente destruido, man. ¿Ok? Dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice Agag y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Porque Gog y Magog representa el fin.
de Esaú, man. Esos son los de la secta de lomitas que el Señor va a usar para destruir a su misma raza, a su misma gente. Y es el punto donde estamos hoy, man. So, el cavernícola fue suelto. Y ahora estamos en el año 2019, año de Coragma, donde el Señor anda reuniendo a Gog y Magog con grandes multitudes para la batalla, man. Porque el Señor está a punto de destruir a este hombre, man. Y por eso dice en Isaías 14, es este el hombre. Right. Porque esto es en el reino que van a estar diciendo eso, man. Porque lo van a mirar de regreso en su estado cavernícola, man. Yeah, man. Y todos van a andar como, no. Damn, Yahweh Basimi Abusai es magnífico, man. En cadenas, man. Yeah. Arrastrándolo como tú miras que arrastran los perros ahí. Yeah. Vete, go. Vete a la casa, man. Go, man. Métete Yeah. en tu bollo, man. Yeah. Todos asustados y, Yeah. you know. Va a ser chistoso en el reino, man. Y todos se van a llamar Esaú, man. You know? Todos, cuando digan, hey, Esaú, todos van a andar como, Yeah. mirando, you know? Van a seguir sin nombre. Yeah, van a seguir sin nombre, bro. Y van a morir y ser exterminados y no van a tener ninguna memoria ni nombre, man. ¿Cómo se llama? La Asham. La Asham, no nombre. Right. Tenemos algo último, man, comentarios. Nada, ojalá esto ha sido edificante para ustedes, hermanos, man. Esos son los orígenes de los cavernícolas, man. Yeah, man. Los cavernícolas sí existieron, pero no es nada lo que el gringo te ha enseñado, man. Y Es él. existen. Mejor dicho, los cavernícolas existen hasta este mismo día, man. Y cada uno de nosotros vamos a trabajar a sus cuevas todos los días, you know, y tratamos con él, man. Yeah. You know? Eso, con eso, ojalá esto ha sido edificante para ustedes, man. Toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, Doble honor a los apóstoles y shalom a la lección. Shalom.